Centro Cristiano Amigos. Quiero hablarte en esta mañana esta es como la segunda parte de la vez que prediqué en mayo, si mal no recuerdo, creo que 19 de mayo, acerca de enfócate, no te desenfoques, dice el Señor, no te desenfoques. Y esa es la segunda parte. Vemos en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 22 un pasaje que ya lo vimos en aquella vez, en aquella situación. Y los apóstoles, los discípulos estaban teniendo una experiencia donde ya habían visto un milagro sobrenatural. ¿Cuántos se acuerdan de la multiplicación de los peces y de los panes? ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas? Bueno, eso es lo que dice aquí en la escritura, pero en realidad eran cerca de 20,000 o más personas. Ellos habían tenido una experiencia muy tremenda al ver la multiplicación para miles de personas. Acuérdate que en la antigüedad no había Facebook, no había internet, o sea, tenían muchos hijos estas personas. Entonces tenían esa experiencia. Y posteriormente en Mateo 14, 22 empezamos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, úsame en traer una palabra para la gente. Úsame, Señor. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión, Señor. Gracias por cada corazón, por cada creyente, Señor. Por aquellas personas que vienen en necesidad física, emocional, Señor, en una pérdida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra es la que nos sostiene en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 14 versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Yo encuentro varios puntos en este pasaje, pero dice la Biblia que Jesús hizo que los discípulos salieran de la barca, o más bien se subieran a la barca y fueran hacia mar adentro. Yo no sé la situación que estás pasando, pero Dios te pone en situaciones donde no te das cuenta, pero estás allí. Y el deseo de Jesús en esta mañana es de que cruces hacia el otro lado, de que no te estanques, de que no tengas una vida conforme y ahí sentado o sentada. No me refiero aquí, sino en tu vida espiritual. Y es el deseo de Dios que cruces. Los discípulos ya habían tenido una experiencia muy poderosa y se quedaron ellos allí y iban diciendo: wow, ¿cómo Jesús multiplicó? ¿Sí viste, Pedro? ¿Sí viste, Andrés? ¿Cómo multiplicó Jesús todos los panes, todos los peces? Y nos sobraron hasta 12 canastas grandes. Y Jesús vio y dice: no, ese no es el punto. Yo los quiero llevar a un nivel mucho más allá, mucho más grande, a un nivel, porque Dios es un Dios que te lleva de gloria en gloria, de nivel tras nivel. Y dice que se adelantaran. Los discípulos ellos no buscaban estar en una situación. Jesús los hizo entrar a la barca y se encontraron donde estos discípulos estaban como a la tercera o cuarta vigilia. Por ahí una versión dice 4:30, 5 de la mañana, remando. Y estaban cansados, estaban fatigados. Yo no sé tu situación. Tal vez tengas un enfermo en casa, tal vez estás lidiando con algún problema en tu vida, tal vez tengas un hijo en un centro de rehabilitación donde en vez de mejorar, empeora. Pero Dios te dice en esa mañana: sigue remando, no pares, sigue remando. Es lo que Dios me dijo, que Dios te dijera que sigas remando. Sigue remando en medio de tu situación. Y entonces el tema de esta mañana, para que lo tengamos en mente, es la importancia de la palabra de Dios en medio de tu adversidad. La importancia de la palabra de Dios
en medio de tu situación, en medio de tu adversidad. Dice la Biblia, de hecho en Marcos, que es un paralelo de lo que está pasando aquí en Marcos capítulo 6 versículo 48, dice la Biblia que Jesús los vio remando y estaban cansados. Ellos en primer lugar no pidieron estar ahí, pero estaban bajo la encomienda de Jesús. Jesús los mandó cruzar al otro lado. Lo importante y lo que me llama la atención de ese pasaje es de que a pesar de que estaban cansados los discípulos, a pesar de que estaban batallando y remando y seguían toda la noche, es de que no pararon de remar. No pararon de remar. Yo no sé cuál sea tu situación, como acabo de decir, pero no pares de remar. No vuelvas atrás. Y dice que subió a la montaña Jesús, empezó a despedir a la gente, y de pronto los discípulos estaban remando toda la noche y parecía que en vez de ir hacia adelante iban hacia atrás. Y dice la Biblia que el viento era contrario. El viento era contrario. En vez, o cuando estás haciendo la voluntad de Dios, en vez de que tú digas Dios está conmigo y se me van a abrir las puertas, cada situación iba empeorando, iba de mal en peor. Se levantaban olas en contra de ellos, y estas olas, estos vientos, cuando llegan a tu vida, te desvían del propósito de Dios. Lo que el pastor nos decía el miércoles acerca de la asignatura, acerca del propósito, algo que te puede desviar o desenfocar de lo que Dios te ha asignado en esta mañana o en tu vida, es que te desenfoques. Pero también algo bueno que los discípulos tenían es que ellos seguían remando. Y también algo bueno que los discípulos tenían, que ellos escucharan, que ellos estaban obedeciendo a la voz de alguien mayor que ellos confiaban en Jesús porque ya habían visto milagros sobrenaturales. Y empezaron a remar. Y todo era contrario al propósito que Dios les había encomendado a ellos. Las mayores circunstancias para los discípulos fue en la noche. En el día es muy fácil. En el día es muy fácil confiar donde hay luz. Pero ¿qué cuando hay oscuridad? ¿Qué cuando no puedes ver hacia dónde vas? Ellos estaban confiando. Ellos veían. Yo no sé si tú has estado en medio de una tempestad, de una tormenta, en una lanchita. A lo mejor no era tan grande, ¿verdad? Pero ellos no sabían para dónde iban, pero seguían remando. Y ese es el punto, iglesia, que sigas remando, que no importa tu situación, no importa lo que estés pasando, Dios te dice en esta mañana: sigue remando. No importa tu situación. Y no es de que a Dios no le importe, pero Dios dice: sigue remando, no te canses. Y la fatiga llega, el cansancio llega, pero sigue remando, dice Dios. No pares de remar. Pero Jesús veía que ya estaban cansados, ya estaban fatigados. Ya era la cuarta vigilia, pero seguían remando. Y vieron caminando a Jesús sobre el agua, y ellos quedaron aterrados. Nadie había visto a una persona caminar sobre el agua. Ahorita lo vemos por internet, pero hasta ahí. Y pura falsedad. Se asustaron. Y dice la Biblia que el primero que habló fue el discípulo Pedro. Muchas veces vemos a Pedro como el discípulo más tonto, el discípulo que no tuvo fe, ¿verdad? ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo? Ay, Pedro no tuvo fe, Pedro se hundió. De hecho, Pedro era el discípulo que más tenía fe. ¿Cuánta fe se ocupa para poder creer caminar sobre el agua? Mucha fe. Y de pronto dice que
El mar, las aguas, las aguas significa multitud, ¿verdad? En teología. Crecían y estaban por hundir la barca. Y de pronto Jesús llega y les dice: yo soy. Cuando tú escuchas la voz de yo soy, significa yo estoy presente. Yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Todo va a estar bien. Yo soy. Entonces Pedro dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? No, error. Vengan al seminario, vengan al instituto para que vean lo que dice en el original. Cuando dice yo soy, yo soy, en el original dice sí, coma, sí, tú eres el Hijo del Dios vivo. No lo dice con duda, si eres el Hijo de Dios, sino dice sí, yo soy, sí, estoy de acuerdo que tú eres. Y puesto como tú eres el gran yo soy, manda a que yo llame, que yo vaya a caminar, porque yo también quiero jugar. Yo quiero caminar sobre las aguas. Déjame decirte algo. Si tú te atreves a confiar en Dios en medio de tu tempestad, si tú te atreves a caminar en medio de tu circunstancia, entonces Dios es tu Señor. Yo no sé si tú le tienes miedo a la enfermedad, a la angustia, a la adversidad. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que su palabra. Me decía una persona el otro día: no te metas con esta persona, porque esta persona es un brujo, es un curandero, es un hechicero, es un adorador de la Santa Muerte. A mí no me importa. La palabra de Dios tiene más poder que cualquier brujería. La palabra de Dios tiene más poder sobre cualquier hechizo. Y si tú tienes un problema en esta mañana, ven y vamos a orar por ti, y Dios te va a hacer libre. Dios te va a sanar. Yo he visto gente que están orando y orando y orando todo el día, toda la mañana, toda la noche, y de repente sacamos al espíritu inmundo y se sana la persona. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va respaldada por una persona más grande que tú, por alguien más grande que tú. La palabra de Dios es la voz de un rey. Yo no sé tú, pero la voz de un rey nunca se apela. Nunca se apela. Aquí hay abogados, nunca van en contra. Dios dice y se hace. La palabra de Dios. Yo no sé tu circunstancia, yo no sé por lo que estás pasando. Ellos estaban decididos y tomaron una decisión de confiar en llegar a la otra parte del lago. Confiaron, obedecieron en la palabra de Jesús. Su situación no dependía de una circunstancia o de una condición o de su miedo o de su desánimo o de su cansancio, sino de una encomienda de alguien mayor que ellos. Obedecer lo que Jesús les había dicho, su palabra, después de ver la multiplicación. Eso les ayudó a poder entender quién era Jesús. Y caminando, Pedro se encontró que empezó a caminar Pedro sobre el agua. Yo no sé, te iba a decir una pregunta muy tonta: ¿alguna vez has caminado por el agua? Pero no. Bueno, aquí en Guadalajara sí. No caminas por ríos, brother. Cruzas ríos. Yo tengo ganas de hablar con Elon Musk, el de Tesla. Te equivocaste, aquí no son eléctricos, aquí deben ser con lancha flotante. Hazle así y vas a ganar dinero. Pero Pedro fue el único que se atrevió a dar un paso de fe. Yo no sé tú, pero cuando Dios te llama para una encomienda, para un propósito, para algo que Dios te está diciendo que hagas, ¿sabes quiénes son los que más te van a criticar? Tu familia, tus amigos de la iglesia. Pedro, ¿por qué te mueves? Vas a cambiar, vas a mover el barquito. No te muevas, Pedro. Pedro, eso es más pesado que tú.
Perdón, tú eres más pesado que el agua. Y Pedro empezó a decir: ah, sí es cierto, pues ¿para dónde me voy? Pedro, ven, te va a disciplinar el pastor. Te va a regañar Martín, te va a bajar Gigi. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Y Pedro no les hizo caso. Y dijo: bueno, ya estoy más para acá que para allá. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? No retrocedas, dice el Señor. No retrocedas. Es mejor ir hacia adelante que ir hacia atrás. Ve hacia adelante a lo que Dios te llamó. No vuelvas atrás. Hay una persona aquí que esa era la última vez que iba a venir a la iglesia. Y Dios me dijo tu nombre, no lo voy a decir, porque pusiste tu mirada en el hombre y no en Dios. Y Dios te dice: camina hacia mí, ven hacia mí. Pero él empezó a ver sus circunstancias, empezó a ver las olas y empezó a decir: ay, Señor, creo que sí me voy a hundir. Y dijo que volteando a ver a Jesús, le dijo: sálvame, que perezco. Y Jesús, lo repito como la otra vez, dice que nomás extendió su mano Jesús y lo agarró. Quiero decirte en esa mañana, hay gente en esta iglesia y en muchas iglesias que estuvieron a punto de recibir su milagro, pero se dieron la media vuelta y se regresaron y dijeron: Dios no me escucha, Dios no ve mi situación, Dios no ve mis problemas, Dios no ve mi circunstancia. Y estaban a 1 metro de la presencia de Jesús. Jesús está cerca de ti, en medio de la angustia. Sigue remando. ¿Dónde estás, Carlos? Sigue remando, Carlos. En medio de tu circunstancia, sigue remando. No vuelvas atrás, sigue remando. Sigue remando hasta lo que Dios te dio, a lo que Dios puso en tus manos. Sigue remando. Dios me dijo que te dijera: sigue remando, no pares. Aunque estés cansado, aunque estés frustrado, aunque no sabes lo que estás pasando, por qué pasó, sigue remando. No vuelvas atrás, iglesia. Sigue remando. Pedro se empezó a hundir. Lo bueno de Pedro es que supo a quién clamar. Podrás tener circunstancias difíciles, pero lo bueno es de que tú y yo somos gente creyente que sabemos a quién clamar. Escucharon la voz de Jesús y Jesús dice en la Biblia que lo reprendió. Ahora esa palabra reprender no es como que estás enojado. Te dije, tonto, ¿para qué? ¿Para qué dudabas? No. La palabra reprender ahí significa: y le mostró con amor, le enseñó: Pedro, tú me viste multiplicar 20,000 panes, cerca de miles de peces. ¿Por qué dudaste? Me viste resucitar gente, sanar gente. ¿Por qué dudaste? La Biblia no dice que Pedro no tenía fe. La Biblia dice que su fe empezó a menguar. Nos enseña que se debilitó, se desgastó. Yo no sé por la circunstancia que tú estás pasando en esta mañana, pero tal vez tu fe está siendo desgastada. Tu fe está siendo desgastada. Tienes fe, pero te hace falta más fe. Te hace falta. ¿Qué es lo que trae la fe? ¿Qué es lo que te hace crear fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Satanás va a levantar un sinnúmero de cosas para que te sigas desenfocando de tu llamado, de tu asignatura, de tu propósito, para que tú te desvíes de lo que Él te ha dicho aquí en su palabra. Su palabra es importante. Su palabra es lo segundo más importante después de la salvación. Tu vida depende de lo que dice aquí.
Yo me he topado en situaciones difíciles en mi vida. Los mayores milagros, déjame decirte, los mayores milagros que he experimentado me han causado terror de conocer un Dios poderoso, un Dios grande, que testifica de su grandeza, de su poder. Y no fue viendo Netflix, viendo The Chosen. Señor, estoy viendo cosas tuyas. No, los mayores milagros que yo he experimentado es en adversidad, en olas, en situaciones difíciles, en enfermedades, en la economía. Pero de ahí Dios nos saca adelante por el poder de su palabra. Y tú y yo como creyentes necesitamos saber de su palabra. Es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Es importante que tú y yo como cristianos, como creyentes, conozcamos lo que dice la Biblia. Conocemos los que ya estamos más viejos, quién era Walter Mercado, ¿verdad? Es decir, conocemos todo lo que dice, pero no conocemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo en el mundo se prepara la gente para ser profesionista? Pero yo rara la vez veo gente que se prepara para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? No para ser pastor, no para ser evangelista. Muchas gracias. Gracias. Sino para conocer su palabra, para conocer quién es Él. Por cierto, el martes empezamos el seminario. Métete a estudiar la palabra de Dios. Métete a estudiar. Está abierto todavía. Conoce quién es tu Dios. Conoce qué es lo que puede hacer Él. En esta mañana estamos hablando de la importancia de su palabra en medio de la adversidad. Vivimos en tiempos difíciles. Eso a Dios no le importa. Tú sigue remando. Es importante que estés conectado con Él. Él ha dicho en su palabra. Es importante lo que ha dicho su palabra. Es importante que en medio de la adversidad tú puedas decidir conocer lo que Él ha dicho. Su palabra es poderosa. Fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 18. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podamos ver y las que no podamos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes también. Él sabe de Venezuela, Él sabe de Cuba, Él sabe de México. Ay, no, es que ganó esta Claudia y como que no. Y Dios no va a poder hacer nada con Claudia. Te equivocas. Y no es de que vaya por esa mujer, Yo no me guío por quién está en el poder, quién quedó como presidente. Cada creyente, tú y yo debemos de basarnos en lo que dice la palabra de Dios, no en quién quedó como presidente, como gobernador. Gobernantes y autoridades del mundo invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. La creación obedece la palabra de Dios. De la boca de Dios hay poder creativo, pero tu mente, mi mente carnal no lo puede entender. Solo por algo que Dios mismo te regaló, la fe. Dice la Biblia que la fe es un regalo de Dios, tanto para el creyente como para el no creyente, porque el creyente se activa a través de la fe, pero para el no creyente le ayuda a poder creer en Dios. Hebreos 11:3 dice: por fe entendemos que el universo, fíjate, el universo, no nomás dice el planeta, el universo, quiere decir que en el universo están todas las constelaciones, todas las galaxias, todo fue creado, todo el universo fue creado, fue hecho. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de las cosas invisibles,
Por eso es muy importante que tú y yo conozcamos su palabra. Su palabra. Si Dios creó el universo y el poder de su boca y su voluntad se sostiene hoy hasta la fecha, ¿no crees que te sostendrá todavía en tu situación, en tu adversidad? ¿No crees que Dios es digno de confiar en Él, en lo que Él ha dicho? A veces le creemos más al doctor que a lo que dice la palabra de Dios. A veces le creemos más al psicólogo. Y yo sé que hay psicólogos aquí. ¿Puedo ver tu mano? ¿Hay algún psicólogo? ¿Verdad? ¿Quién más? Allá arriba. ¿Hay alguien más? Allá. Bueno, yo necesito una terapia. Ellos pueden llegar hasta cierto lugar, pero Dios es el que llega hasta el corazón y lo hace a través de su palabra. Dios es el que te puede cambiar. Podemos confiar en Él. Pero hay gente que no conoce su palabra porque no saben lo que Él ha dicho, no saben cuál es su voluntad. Por eso dudan, no conocen el carácter de Dios. Su carácter es lo que está escrito aquí. Es importante que tú y yo conozcamos la Biblia. Y no nomás la conozcamos, sino apliquemos la Biblia en nuestra vida. Les comentaba en la mañana que hace tiempo estábamos sacando algunos demonios de muchas personas. Y este endemoniado no se quería salir. Y yo soy especialista en esto, ¿verdad? No sé si ya perdí el don o no, pero antes Dios me tenía con puros endemoniados ahí en el centro de Guadalajara. Y no se quería salir. Y había un discípulo mío, un discípulo que había tomado clases de evangelismo explosivo. Y él estaba, no, pues ahorita lo voy a sacar. Y ya, se sabía 2, 3 versículos. Y él le citaba versículos al endemoniado, y el endemoniado le citaba versículos, pero más actualizados, en otra versión. Y luego el cristiano le citaba versículos al endemoniado, y el endemoniado le ponía versículos. Y el cristiano se le acabaron los versículos. Ya no tenía más versículos. Y al último dijo, sí, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Y se fue. No sabía nada más de la Biblia, más que 3 versículos. Aprende la Biblia, conoce la palabra de Dios, llénate de lo que Dios dice. Yo viví mucho tiempo en la ciudad de Los Ángeles. Y ¿sabes lo que me gustaba a mí? Que yo llegaba de trabajar y yo abría mi locker, de correos, y eran las cartas de mi papá, su letra de mi papá y el olor de mi papá. Y yo sabía cada frase y me emocionaba porque decía, mi papá lo escribió. ¿Sabes qué? La Biblia fue escrita por Dios. Es el único autor que está presente cada vez que lo lees. Y no nomás que está presente, que te enseña. Te enseña. ¿Por qué no podemos confiar en Él, en lo que Él ha dicho? Los discípulos empezaron a confiar en Él. No importa la situación, ellos decían, no importa, nuestra encomienda es llegar al otro lado, cruzar. Dice la Biblia en Juan 1, del 1 al 4, en el principio el verbo. ¿Quién es el verbo? A ver, los que saben Biblia, ¿quién es el verbo? ¿Quién es? No es Dios, ¿quién es? Es Jesús. El verbo es la palabra de Dios. Por eso, vénganse al seminario, inscríbanse, por favor. Me están dando 100 pesos por cada cuate que se inscriba. Si hay un enanito, pues 50 pesos. Métanse, estudien la palabra de Dios. El diablo sabe más Biblia que muchos de nosotros. En el principio el verbo. En el principio, ¿cuándo es el principio? Millones y millones y millones de años atrás, cuando no existía nada. ¿Te puedes imaginar la nada? No, es impensable. En el principio era el verbo, era Jesús. El verbo ya existía. Dice, wow, esos versículos son para explotarte. El verbo estaba con Dios
Y el verbo, Jesús, era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio, quiere decir que Él es el autor, que es el causante. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¡Wow! Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos entender y aún lo que no podemos ver fue creado por Él. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz. ¿Cómo fue eso? Con el poder de su palabra, con el poder de su boca, con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dijo el centurión a Jesús? Tan solo di que tu palabra. Ese hombre ni cristiano era, ni creyente era el centurión, pero sabía de un principio la autoridad. Reconocía quién era Jesús. Al ver a Jesús decía, yo me cuadro a este hombre. Aquí hay un general, no voy a decir quién es, pero lo estoy viendo. Un día un endemoniado estaba estorbándonos para hacer la obra del ministerio en el centro. Y era, cantábamos y se revolcaba. Tuvimos que parar la alabanza. Y otra vez se revolvía. Hasta que le dije, párate, ven para acá. Y ya vino sin el endemoniado. Quiso hablar, le dije, cállate, en el nombre de Jesús. Y se cayó. Cuádrate. Y se quedó así. 3 horas se quedó así, hermano. 3 horas. Y al final nos fuimos del ministerio. Llegamos allá por Federalismo, 10 cuadras después. Dice, pastor, se le olvidó desencantar el endemoniado. Ahí voy de vuelta, sí, ahí voy. Y le dije, desencantado. Ay, gracias. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo podemos saber? Con su palabra, escuchándola, leyéndola. En el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, antes crea el universo, crea los cielos, la tierra, las estrellas, por el poder de su palabra, y lo crea al hombre. Crea al hombre, y el hombre es un barro, es un mono de Tonalá, es una estatua, no tenía vida. Y dice la Biblia que Dios, ¿qué dice? Sopló. ¿Qué estaba soplando? Te quiero preguntar, ¿qué estaba soplando Dios? ¿Aliento de qué? Cuando Dios viene y te da ¿qué? Y el diablo viene y te roba ¿qué? El aliento. El diablo te quita, Dios te da aliento de vida. Pero más allá, vamos más allá para los que van al seminario. ¿Qué es lo que estaba soplando Dios? Verbo. Estaba soplando la palabra. Estaba soplando la esencia de Jesús en Adán. Y entró Jesús y tuvo vida. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando Jesús dijo nadie viene al Padre, Él estaba remontándose al Génesis, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, porque Él era la conexión, el puente para poder llegar a Dios. Jesucristo, el verbo de vida. Dios creó todo con el poder de su palabra. Este mundo odia a Jesús. Odia a Jesús. ¿Ya te das cuenta? Prendes la tele, prendes internet, te metes a Facebook, a Instagram, a Twitter, a lo que sea. Odian a Jesús, odian el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es un personaje real en nuestras vidas. Existe Jesús. Ay, pastor, pero las Olimpiadas, qué feo lo que hicieron ahí, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Y luego sale un caballo blanco montado un jinete. ¿Quién era? Apocalipsis, el anticristo. Descaradamente están diciendo, tenemos la agenda mundial, tenemos el orden mundial, y ahí les va. Pero los que no leen la Biblia, ahí dicen, ay, qué bonito caballo salió ahí. No era el caballo, era el anticristo, simbolizando el anticristo. Lo que no sabe el diablo es de que más propaganda nos hacen a nuestro Señor. Porque el diablo únicamente se burla de acontecimientos verídicos. La Santa Cena fue un acontecimiento verídico y le estaba dando fama a Dios a pesar de sus cosas. Pero el mundo odia el nombre de Jesús. No te debes de atemorizar.
Ay, vamos a orar para que esa ley no se apruebe. Pues que se apruebe. A ver si así oramos. A ver si sí cambiamos. A ver si sí predicamos. Y es que pensamos que el gobernador, el presidente, con una ley, la Cámara de Senado, de representantes, de senadores, de legisladores y de quién más, que con una ley se va a acabar el pecado. No se va a acabar, porque el pecado es un asunto del corazón. Dios te puede usar así a ti, en tu escuela, en tu trabajo, con la presencia de Dios en tu vida. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero más confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo Jesús venció al mundo? A través de su palabra. Cuando el diablo le tentó, no tenemos que ir a ese versículo, ya está muy trillado, ya está muy enseñado. Escrito está. Y el diablo le hizo otra tentación y Jesús dijo: escrito está. Él no le dijo: tú no sabes con quién te estás metiendo, yo soy el Hijo de Dios. O sea, en el templo hay puertas grandes para que entre el Altísimo, y soy yo. No, escrito está. ¿Cómo vas a ir en medio de la adversidad? Escrito está. Son leyes que Dios ha hecho para el creyente. Déjame decirte, para los que son abogados, Paco Figueroa, este libro, en la ley hay códigos de ley, ¿verdad? Quiere decir que todo lo que vas a pelear, todo lo que vas a refutar, todo lo que vas a exigir, debe de estar de acuerdo al código de ley. Ese es el código de ley espiritual. Todo lo que Él ha escrito aquí es irrefutable. No puedes poner ningún pero y decir, yo no estoy de acuerdo. Todo lo que Él ha dicho se va a hacer. Tú confía en Él. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos, habla de ellos, habla de la iglesia, tú y yo, dice, y ellos le han vencido al mundo por medio de la sangre del Cordero, o sea, de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y de la palabra del testimonio de ellos. Tú vas a vencer al mundo con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero es que eso es muy anticuado, pastor. No, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Usa esa palabra. Úsala. Les comentaba en la mañana, y lo peor de predicar en el segundo servicio es que, como dije en la mañana, y como dije en la mañana, y como dije en la mañana. Cuando yo llegaba todo borracho, todo drogado, usaba LSD, crack, espuma de ángel de Colombia, de lo más fino, tipo concha nácar, así brillosito. A unos hasta se les hizo el agua a la boca. Estaba casi ángel así. Llegaba todo mal. Y mi mamá tejiendo a las 5 de la mañana con ese amor de madre, y decía: ahí viene el pastor, ahí viene el predicador. Jesucristo dijo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y tú vas a predicar, y vas a ir y sanar, y Dios te va a llevar a muchos lugares, y vas a ser predicador, y vas a ir a muchos pueblitos, a muchas ciudades. Y yo decía: ¿quién es esta vieja loca que está diciendo? Pues saca para andar iguales, ¿verdad? Esta la trae más chida aquí que donde vengo. Ella estaba usando la palabra de Dios, estaba aplicando la palabra de Dios. Déjame decirte, mi mamá no sabía leer. Tuvo que gastar su vida para alimentar a sus hermanos ingratos que después no se acordaron de ella. Pero sabía la palabra de Dios. Sabía la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. Estoy por acabar. Así decimos los pastores: ya merito. Y luego nos paramos y 10 minutos más, y luego la ministra. Vivimos tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. En las escuelas se enseñan, en la educación, aberraciones, blasfemias,
Los deportes son un asco en ese tiempo, pero tu palabra es luz. Dice, es lumbrera mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, versículo 9. Jesús dice en Juan 15, versículo 3: ya ustedes están limpios por el agua que es la palabra de Dios, el agua que les he hablado. Esto te limpia. Así como nuestro pastor un día nos enseñó, ¿verdad? Un frasco de puro lodo, y empezó a vertir agua hasta que llega un momento de que toda la suciedad tenía que salir de ese recipiente. Tu vida es igual, es un proceso. No te desanimes, sigue remando, sigue remando. Pero todavía tengo esos pensamientos. Sigue remando y sigue creyendo, sigue leyendo la palabra de Dios. Isaías, fíjate, Isaías 55, 11. Este versículo es muy poderoso. Dice, así es mi palabra, así es mi palabra cuando sale de mi boca. Preocúpate que lo que tú eres, que lo que te digan salga de la boca de Dios. No salga de doña Pachita, no salga de la que vende tortillas, de la chismosa del barrio. Tú no eres lo que tú piensas que eres. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que dice la palabra de Dios que eres. Pueblo escogido, pueblo santo, pueblo apartado. ¿Para qué? Para predicar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Eso es lo que eres. Dale un aplauso al Señor. Pero ahí andan consultando a Walter Mercado, ¿verdad? Los adolescentes no saben qué es Walter Mercado. Googleale qué es Walter Mercado y te vas a asustar de la foto. Libra. Ya no son libras, son kilos, señora. Sagitario, cuidado con los cuernos. No, créele a Jesús. No le creas a un brujo, no le creas a un hechicero. No, pero es que me dijo que fulano y fulano. No, créele a la palabra de Dios. Dice, cuando sale de mi boca y no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero, dice Dios, y tiene éxito, o sea, prospera en todo aquello para lo cual yo la envié. Dios te ha dado palabra y la va a cumplir en tu vida. No importa si has fallado, no importa si has pecado. Dios no se desespera. Dios tiene paciencia y Dios tiene planes para tu vida. Dios no dice, ay. Si sabes que Dios no puede decir Dios mío, ¿verdad? Dios dice, ay, yo mismo. No se desespera. Dios envió la palabra y se va a cumplir. Se va a cumplir. Yo me acuerdo hace muchos años, yo estaba en una convención de pastores en Estados Unidos y de repente había un profeta. Yo no creía en esos profetas, la verdad, y me habló, me dijo, tú moreno, vete para acá. Era el único güero, ¿verdad? En medio de Kentucky. Y ya llego y me da palabra y pum, me da. Y no me tocó, pum, caí. Pero sí escuché. Me dijo, vas a ir a las naciones, vas a predicar la palabra de Dios. Te veo en ciudades grandes, te veo en aldeas pequeñas, te veo en iglesias grandes, en iglesias pequeñas. Los demonios van a huir antes de que llegues tú. No por ti, sino por mi presencia en tu vida. ¿Y sabes qué? Se ha cumplido. Y al final saca como 3 billetes de $100, ¿verdad? Bueno, eso los vi después. Dios te va a proveer siempre. Y yo cuando me desperté de esa profecía, de esa palabra, de ese conocimiento, no sé, se me confunde a veces. Me despierto y dijo, ay, $300 por el olor, ¿verdad? Así como que huelen rico. No es olor a pesos, olor a dólares, es diferente. Es 20 veces más el olor. No, es que te profetizaron que Dios te va a proveer, que Dios va a estar contigo. Y dije, ay, esas profecías me gustan, ¿verdad? Donde Dios te va a proveer. Y ándale pues para que veas. Dios ha proveído todo. Dios ha proveído todo.
He orado por 2 casas y Dios ha hecho milagros. Milagros milagrosos. Por sanidad. No te puedo contar todo lo que Dios ha sanado. Restauración en muchas áreas de mi vida. Por su palabra. Ya para acabar, ¿qué produce la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuál es el resultado de conocer la palabra de Dios? Número 1, honra a Dios. Cuando tú te mueves, cuando tú operas en la palabra de Dios, da honra a Dios. Quiere decir que tú te mueves en lo que tú has creído en Él, en lo que Él ha dicho, y eso glorifica a Dios, y Dios se siente complacido en que tú le has creído. Comentaba en la mañana también que una de mis hijas me dio un golpe muy fuerte cuando estaba chiquita, y me dijo: no es cierto lo que tú dices, no te creo. Eso me dolió hasta adentro, porque ¿sabes qué? Dije: ¿cómo puede ser un hijo que no crea en mí? Y ¿sabes qué? Muchos hijos no le creen a Dios, no le creen a Jesús. Dios dice: yo soy tu consolador, y andamos desconsolados. Dios dice: yo soy tu sanador, y andamos con el doctor, con la enfermedad. Y Dios te dice en esta mañana: sigue remando, confía en mí, yo sé lo que hago en tu vida. No mires las circunstancias, no mires las adversidades, no mires las olas que te quieren y seguramente te van a querer hundir. Para eso fueron creadas, para hundir cosas las olas. Lo único que debe de hundir es tu pecado adentro. Y cuando quieras ir a buscar el pecado, va a haber un letrero: aquí no se pesca. ¿Por qué? Porque Dios pagó un precio alto. Segunda cosa que hace la palabra de Dios en tu vida: te da convicción inquebrantable, una convicción fuerte. Tú vas a salir y le vas a decir a la gente: a mí no me dices que Dios no existe. Yo estoy seguro que Dios existe. Conozco su palabra, conozco su voluntad, conozco su propósito. Los apóstoles sabían esta verdad. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 16 al 18, y en la primera carta de Juan, capítulo 1, 1 al 3, lo resumo así, pero más rápido. Ellos tenían una convicción fuerte de quién era Jesús, y decían: lo que nosotros predicamos no son cuentos, no son palabras, no son alucinaciones. Nosotros vimos la gloria de Dios. Nosotros escuchamos la voz del Padre directamente sobre Jesús. Hechos 4:20 dice: no podemos dejar de decir lo que Dios, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Es importante que tú escuches la palabra de Dios a cada día, cada domingo, cada miércoles, los lunes, los martes, los miércoles, y que te vengas a todas las reuniones de la iglesia, ¿verdad? El diablo te va a decir: no, ¿para qué iglesia? Porque tienes que escuchar la palabra de Dios. Tienes que entender la palabra de Dios. Y número 3, la fe te hace estar firme en un lugar seguro. La palabra de Dios te hace estar seguro sobre la roca. Jesucristo dijo: cualquiera que escucha estas palabras y las pone en práctica será como un hombre sabio y prudente. Eso es la sabiduría para Jesús: escuchar su palabra y ponerlas en práctica. La sabiduría del mundo es diferente a la sabiduría de Dios, pero Jesús dijo: un hombre sabio y un hombre prudente es el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Será como un hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿Quiénes son los tontos para construir hoteles en el mar, en la arena? Por favor. Ay, el agua subió y tumbó todo. Claro, tonto. Jesús enseñó a que las construcciones no deben estar ahí sobre la arena, sobre el mar, sino en una montaña de roca, como es Jesús. Ponte de pie.
Yo no sé lo que estás pasando. Yo no sé las situaciones que estás enfrentando en esta mañana. Déjame decirte, hay un propósito para tu vida. La palabra de Dios tiene que ver mucho para lo que Dios quiere hacer. Número uno, no te desenfoques. Créele a Dios en la palabra de Dios. Todos pasamos por situaciones, todos pasamos por circunstancias difíciles y creemos que estamos sufriendo. Yo no sé si algo que vi en esas Olimpiadas o fue del anterior, pero había una gimnasta, ¿verdad? Sí, son esas que corren y brincan y dan vuelta y caen así, ¿verdad? Sí. Esta muchacha, más o menos, ¿verdad? Es que lo iba a ejemplificar aquí, pero dije no, apenas me estoy acá de la rodilla. Esta muchacha compitió por su país y era como para el premio de oro, pero ella no le dijo a todo, no, ellos no sabían que tenía un tobillo mal, y ella dijo no me importa. Empezó a correr. Entonces se vio que su entrenador dijo, a ver, ¿qué dijo? ¿Cómo saben? ¡No! Y empezó a correr y brinca. ¡Pum! No, mejor se resuelve. ¡Tras! Cayó. Y cayó bien. Y todo el mundo le aplaudió. Y de repente le hizo, y se cayó. Entonces el entrenador en backstage le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste sabiendo que estabas dañada del tobillo? Y la mujer dijo algo muy bíblico. Dijo, el dolor es temporal, pero la gloria permanece para siempre. Dije, wow, lo que estás pasando ahorita es temporal. Y Pablo dio un ejemplo, que las broncas que tú tienes, la situación que tú estás pasando es temporal comparado con la gloria de toda la eternidad, con el peso de gloria. Y Dios te dice en esta mañana, sigue remando. Yo quiero que, de ser posible, pasa al frente si tú necesitas fe. Pasa al frente si tú necesitas un milagro. Pasa al frente a aquellas personas que ocupan un milagro ya. Y vamos a pedirle a Dios. Vamos a confiar en su palabra. Vamos a confiar en su palabra, que su palabra es verdad. No importa la enfermedad, no importa la situación, no importa si te estás divorciando, si te estás separando, si van a pedirte tu casa mañana, si van a llegar los abogados a sacarte de la casa. La palabra de Dios es lo que más cuenta. No importa tu situación. Dios dice, sigue remando. Dios puede hacer lo mismo aquí que lo puede hacer arriba. Pero es importante que tú estés abajo. ¿Por qué? Porque eso muestra que tienes fe, que das un paso en fe. El que tú estés aquí abajo significa que tú eres como Pedro, que dices, voy a dar un paso en fe. ¿Y sabes qué? Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Lo que Él ha dicho se va a cumplir. Si tienes alguna enfermedad, vamos a imponer las manos sobre los enfermos. Y voy a pedir al equipo de oración, de ministerio, de todas esas mujeres de fe, pasen al frente, apoyarnos, todos los hombres de fe, pasen al frente y vamos a citar lo que dice la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo? Llame a los líderes, a los pastores de la iglesia, y la fe va a sanar al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados y será levantado. Yo no sé tu situación, yo no sé, yo no puedo cambiar tu situación, yo no puedo, yo no soy la solución, nadie de aquí es la solución, pero solamente Jesús es aquella persona que puede curarte, puede sanarte, puede levantarte. ¿Tienes algún hijo enfermo, algún hijo que está lejos de la presencia de Dios? Dios puede escuchar. Vamos a orar, vamos a orar. Egli, por favor, nos apoyas en oración. Vamos a orar. Voy a pedirle también a alguien del grupo de alabanza que no esté ocupado
que pasen al frente. ¿O tienen algo? Okay. Estamos orando. Padre, en esta tarde imponemos las manos sobre los enfermos. Padre, tú ves cada situación de cada corazón aquí presente. En el nombre de Jesús, Señor. ¿Está alguno enfermo? Tu palabra dice que por tus llagas ellos fueron sanados, Señor. Y tu sangre, tu perdón sobre ellos en el nombre de Jesús, Señor. Toda enfermedad, todo cáncer se va en el nombre de Jesús. Hemos visto cánceres curados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier síntoma de diabetes, de hipertensión, en el nombre de Jesús, tú destapas arterias, tú destapas venas, tú limpias, Señor, de todo triglicérido, de todo colesterol, en el nombre de Jesús, Señor. Problemas digestivos, en el nombre de Jesús se van. Problemas en la columna se enderezan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Personas que han tenido insomnios, en el nombre de Jesús, Señor, la paz de Jesús les sana completamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. No hay problema, no hay situación, no hay angustia que se pueda ir en contra del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gloria, te damos toda la honra por cada persona aquí presente, Señor, por cada señorita, por cada mamá. En el nombre de Jesús, ve su angustia, ve su dolor, Señor, mas tú no te mueves por tu angustia, por el dolor, por las lágrimas. Tú te mueves por fe. Cuando ves fe en la gente, Señor, cuando ves fe en el nombre de Jesús, ellos pasaron aquí enfrente para poder ver tu mano y ver tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro aquí arriba, Señor, pero allá abajo están imponiendo manos, Señor, y tú estás sanando, tú estás liberando en el nombre de Jesús. Dios te dice, sigue remando en medio del dolor o en medio de ese síntoma, sigue remando en el nombre de Jesús. Todo cáncer se va, toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene un dolor lado derecho de la cintura, en el nombre de Jesús. Dios te está sanando en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aquellas personas que era la última vez que venía a esta iglesia, Dios te está reafirmando tu fe en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Todo problema con los ojos, con la vista, en el nombre de Jesús se abre en vista, Señor, en el nombre de Jesús. Todo tumor cancerígeno se disipa en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, hay gente que no puede dormir por estrés, por preocupados, porque algo le está agobiando. Pero en el nombre de Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda y cuida sus corazones. En el nombre de Jesús. Centro Cristiano Amigos.